Hola amigos, en esta ocasión voy a desarrollar el tema cursores en SQL Server. Concepto básico: un cursor es un objeto de la base de datos usado por las aplicaciones para manipular los datos fila a fila, en lugar de hacerlo en bloques de filas como lo hacen los comandos SQL normales. Para poder trabajar con cursores debemos realizar los siguientes pasos: declarar el cursor con la instrucción declare, abrir el cursor con la instrucción open, recuperar las filas desde el cursor con la instrucción fetch, procesar las filas obtenidas con la instrucción update o delete, que son modificar o eliminar tabla, con la cláusula where current of y el nombre del cursor, cerrar el cursor con la instrucción close, eliminar la referencia al cursor y liberar memoria con la instrucción deallocate. La sintaxis general para trabajar con un cursor es la siguiente: declaración del cursor. Se declara el cursor, el objeto cursor, para la sentencia SQL que se va a utilizar, la apertura del cursor con la palabra open, el nombre del cursor, lectura de la primera fila del cursor, la instrucción fetch, el nombre del cursor, int y la lista de variables, el bucle while, la función fetch status, que en este caso es igual a 0, begin, que es el cuerpo del cursor, lectura de la siguiente fila de un cursor, la instrucción fetch, nombre del cursor int y la lista de variables, end, que indica el fin del bucle while. Se cierra el cursor con la palabra close, el nombre del cursor, libera los recursos del cursor con la palabra deallocate, y aquí también va el nombre del cursor. Cuando trabajamos con cursores, la función fetchStatus nos indica el estatus de la última instrucción fetch emitida. Los valores posibles son: si el valor de vuelta es 0, la instrucción fetch se ejecutó correctamente. Si el valor de vuelta es -1, la instrucción fetch no se ejecutó correctamente o la fila estaba más allá del conjunto de resultados. Si el valor de vuelta es -2, falta la fila recuperada. En la apertura del cursor podemos especificar los siguientes parámetros: declare el nombre del cursor, el objeto cursor, y aquí están los parámetros del tipo global, local, format only, scroll static, caset, dynamic, fast forward, read only, scroll, log optimistic, type warning. Aquí está el parámetro tipo local. Especifica que el ámbito del cursor es local para el proceso por lotes, procedimiento almacenado desencadenador en que se creó el cursor. Aquí hay un ejemplo: declare el nombre del cursor, el objeto cursor de parámetro local para seleccionar los campos de la tabla, los atributos ID, nombre, apellido paterno, apellido materno y fecha de nacimiento de la tabla pacientes. El parámetro global especifica que el ámbito del cursor es global. Para la conexión puede hacerse referencia al nombre del cursor en cualquier procedimiento almacenado o proceso por lotes que se ejecute en la conexión. Aquí hay una declaración del nombre del cursor de parámetro global. El cursor de parámetro forward only especifica que el cursor solo se puede desplazar de la primera a la última fila. Fetch next es la única opción de recuperación admitida. Aquí hay una declaración del cursor de parámetro forward. El cursor de parámetro scroll especifica que están disponibles todas las opciones de recuperación. First
last, prior, next, relative, absolute. Si no se especifica scroll en una instrucción declare cursor, la única opción de recuperación que se admite es next. No es posible especificar scroll si se incluye también fast forward. Si se incluye la opción scroll, la forma en la que realizamos la lectura del cursor varía, debiendo utilizar la siguiente sintaxis: fetch, next, prior, fix, last, relative, absolute, para. Aquí hay una declaración del cursor de parámetro scroll. Static. Este parámetro define un cursor que hace una copia temporal de datos que va a utilizar. Todas las solicitudes que se realizan al cursor se responden desde esta tabla temporal de temps database. Por tanto, las modificaciones realizadas en las tablas base no se reflejan en los datos devueltos por las operaciones de recuperación realizadas en el cursor, y además este cursor no admite modificaciones. Aquí hay una declaración del cursor de parámetro static. El cursor de parámetro keyset especifica que la pertenencia y el orden de las filas del cursor se fijan cuando se abre el cursor. El conjunto de claves que identifica las filas de forma única están integrado en la tabla denominada keyset de temp database. Aquí hay una declaración del cursor, el nombre del cursor, el cursor de parámetro keyset. El cursor de parámetro dynamic define un cursor que al desplazarse por él refleja en su conjunto de resultados todos los cambios realizados en los datos de las filas. Los valores de los datos y el orden y la pertenencia de las filas pueden cambiar en cada operación de recuperación. La opción de recuperación absoluta no se puede utilizar en los cursores dinámicos. Aquí hay una declaración del cursor de parámetro dynamic. Fast forward especifica un cursor forward only, read only, con las optimizaciones de rendimiento habilitadas. No se puede especificar fast forward si se especifica también scroll o for update. Aquí hay una declaración del cursor de nombre paciente, el cursor con parámetro fast forward. El cursor de parámetro read only evita que se efectúen actualizaciones a través de este cursor. No es posible hacer referencia al cursor en una cláusula where current of de una instrucción update o delete. Esta opción reemplaza la capacidad de actualizar el cursor. Aquí hay una declaración del cursor de parámetro read only. El cursor de parámetro scroll log especifica que se garantiza que las actualizaciones o eliminaciones posicionadas realizadas a través del cursor serán correctas. Microsoft SQL Server bloquea las filas cuando se leen en el cursor para garantizar que estarán disponibles para futuras modificaciones. No es posible especificar scroll log si se especifica también fast forward o static. Aquí hay una declaración del cursor de parámetro scroll log. El cursor de parámetro optimistic especifica que las actualizaciones o eliminaciones posicionadas realizadas a través del cursor no se realizarán correctamente si la fila sea actualizada después de ser leída en el cursor SQL Server. No bloquea las filas al leerlas en el cursor. En su lugar, utiliza comparaciones de valores de columna, timestamp o valor de suma de comprobación si la tabla no tiene columnas timestamp para determinar si la fila se ha modificado después de leerlas en el cursor.
Si la fila se ha modificado, el intento de actualización o eliminación posicionada genera un error. No es posible especificar optimistic si se especifica también fast forward. Aquí hay una declaración del cursor de parámetro optimistic. El cursor de parámetro type warning especifica que se envía un mensaje de advertencia al cliente si el cursor se convierte implícitamente del tipo solicitado a otro. Aquí hay una declaración del cursor de parámetro type warning. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de un cursor en SQL Server 2014. Aquí tengo el código de SQL ya insertado, pero todavía no está ejecutado. Voy a ejecutar. Y se ha creado una base de datos con el nombre cursores. Ahora voy a crear una tabla llamada categoría. Y se ha creado correctamente. Voy a insertar datos en la tabla categoría en dos campos. Ahora voy a crear otra tabla que se va a llamar productos, que va a tener código, producto, precio y de categoría. Ahora voy a insertar datos en la tabla productos. Van a ser 4 datos. Ahora voy a seleccionar las tablas para ver si ya están insertados los datos. Y ahí se muestran las dos tablas. Y ahora voy a crear un cursor que nos permita listar los productos. Aquí se declara el cursor que va a ser con nombre cursor. Se seleccionan los campos que van a ser código, producto, precio. Se abre el cursor, se declara los tipos de variables, los tipos de datos. Se pone la instrucción fetch, next, y el nombre del cursor. El bucle while con la función fetch status que va a ser igual a 0. Begin, y aquí está el cuerpo del cursor. Se va a imprimir código, se va a imprimir producto, se va a imprimir precio. La instrucción fetch, next from, y aquí está la lista de variables. Se va a cerrar el cursor. Y voy a ejecutar el cursor. Y aquí muestra. Crear un cursor que nos permita listar los productos. Y eso es todo. Gracias por su atención.